Hola amigos y amigas, el día de hoy traemos té turco pero bien calientito, porque las series turcas están que arden. Y es que la verdad, todo mundo ve ya las telenovelas turcas, ya dejamos de ver telenovelas mexicanas, colombianas o de otros países. Y sí, Turquía se ha convertido en el Hollywood del Mediterráneo, pero también en el epicentro de escándalos dignos de una serie propia. Empecemos por lo básico. Si pensabas que el drama quedaba en la pantalla, spoiler alert, no. Aquí tenemos actores que se enamoran durante el rodaje y se separan antes del final de la temporada. Actrices que demandan a las productoras por jornadas laborales que harían llorar a cualquier sindicalista. Actrices que conocen el amor de su vida por otra compañera que a lo mejor era la villana de la historia y pues hasta guionistas que se desaparecen misteriosamente o si no misteriosamente, sí muy rápido. No hablemos de directores que cambian a medio capítulo como si fueran fichas de ajedrez. ¿Y qué me dicen de los escándalos amorosos? Porque parece que en cada set de grabación hay más tensión sexual que en un episodio del Sultán. Triángulos, cuartetos, quintetos, amistades rotas y hasta alguno que otro, híjole, con un matrimonio improvisado. Así que la ficción se queda corta. Y sí, todo esto mientras las series siguen conquistando el mundo, desde América Latina hasta los Balcanes, desde África hasta Japón, hay quien ve esas telenovelas y bueno, sin duda son una fuente de inspiración romántica y de mucho dinero. Así que quien ve una estrategia geopolítica disfrazada de drama con filtros de Instagram está en lo cierto, porque sí, la política también se mete en el set. Que si la censura por mostrar demasiada piel, que si un personaje demasiado rebelde, que si un beso que duró más de 3 segundos, que si el tema, que si la historia, y bueno. Pero seamos honestos, nos encanta el chisme y Turquía nos está dando oro puro. Que el protagonista dejó la serie a mitad de la temporada, que se peleó con el director, híjole. ¡Qué escándalo! Fue tan grande que afectó las relaciones diplomáticas entre dos países. Dímelo, por favor. Así que acomódate con tu café turco y tu delicia turca, porque hoy vamos a desmenuzar los escándalos más sabrosos. Bueno, algunos. Y también hablaremos de esos protagonistas polémicos. Empecemos, por ejemplo. Hoy nos ponemos nuestras mejores galas para hablar de las series turcas, esas que siguen rompiendo ratings en todo el planeta, pero que también están generando muchos titulares. Así que afinen el oído porque ahí vienen algunos chismecillos de primera mano. Primero tenemos que las lágrimas llegaron directo desde Ertuğrul, la superreguladora turca que no perdona nada. En mayo, pues sancionó con multas y suspensiones a varias series por ser contrarias a los valores nacionales y morales, entre ellas Arka Sokaklar, que se llamaría algo así como, bueno, en inglés sería como Backstreets, que recibió una suspensión de programas y multas por mostrar bajo la lupa temas delicados como matrimonios infantiles y sectas islámicas. También hablamos de la recién estrenada Kızıl Goncalar, que habla sobre una madre y una hija que andan huyendo de un culto islámico, y esta fue sancionada en mayo con una multa de 9 millones de liras turcas, y también tuvo muchas protestas justamente frente a la sede de la televisora. Así que, bueno, los actores y los guionistas, los técnicos, todos salieron a la calle, salieron a Kadıköy a protestar bajo el lema "No a la censura". Pero vamos atrás de las cámaras para ver qué más hay atrás de esas escenas de amores. Y es que sí, si creías que lo escandaloso estaba solo en el guión, no. El Love Screen nos da mucho material. Burak Sevinç, famoso por sus dramas, no solo se divorció en mayo del 2021 tras 6 años de matrimonio, sino que chocó en 2020 tras conducir alcoholizado, y eso le costó una condena de 2 meses y 15 días de prisión. Berk Oktay, protagonista de éxitos como Yasak Elma y Arka Sokaklar, se divorció en 2020 tras acusaciones de violencia doméstica por parte de su entonces esposa Merve. Ozan Güven, el implacable Rustem Pasha en Muhteşem Yüzyıl el Sultán, enfrentó acusaciones en 2020 de maltrato y tortura contra su pareja, incluyendo moretones y cortes, así que la fiscalía pide hasta 13.5 años de prisión. Él es parte del grupo de actores que siempre salen con este comediante llamado Cem Yılmaz, y justamente podemos ver que transita de la comedia al drama sin problema, pero hoy en día no solamente su vida personal, obviamente su vida laboral y todo lo que tiene que ver con sus relaciones está pausado. Pero ahora, ¿qué pasa con la censura?
Sumerjámonos a ese videojuego favorito de RTurk, que es la censura selectiva. En el 2025 queremos decirles que fue declarado oficialmente como el año de combate al contenido LGBT. Dime, ¿has visto alguna vez un beso gay turco? Pues agárrate porque te suspenden la serie. Se sancionan escenas que muestren violencia, simbolismos religiosos cuestionados o besos demasiado largos, ya sea de Star TV, Show TV, Canal D y Now también. Ellos sufrieron multas por eso. Más allá de Turquía, series con contenido incómodo como Famagusta sobre la invasión de Chipre han sido restringidas por Netflix tras presión oficial. Y no podemos decir que el abrazo de la censura no puede estar presente porque sí lo está. Ahora, hablando de los fans, ¿dónde termina el drama? Pues muchos dicen que de repente la censura ya es evidente, que ya es demasiado. Y pues sí, es que por un lado vamos al melodrama turco, pero por el otro queremos finales decentes, no traumas, así que no finales truncados por multas o manuales estatales. Y es que sí, entre actores escandalosos, multas épicas, divorcios explosivos, censura moral y política y una legión global de fans que exigen finales reales, el universo turco, híjole, transmite más drama que cualquier prólogo romántico. Así que bueno, quiero que te imagines esto. Director, actor y regulador se reúnen. Uno quiere sexo en pantalla, el otro temblor moral y el tercero multas de $3,000, drama, ja. No, eso apenas está empezando. No pongas eso porque está muy baboso. Después del prólogo romántico, bueno. Así que ajusten volumen y abran bien los ojos porque en Turquía el drama es 50% guión, 50% de la vida real. Y aquí nosotros en nuestro canal lo contamos todo con mucha diversión, pero también con un análisis. Ojalá, ya como reflexión final, la censura no llegue a mayores y actores tan queridos como el actor que hizo el Sultán, pues no terminen presos por una posición y sobre todo por su proyecto de vida, porque al final la fantasía y el entretenimiento pues son cosa aparte y no sería bueno para ningún actor en el mundo que la censura nos quite la oportunidad de enamorarnos y reírnos. Así que dinos si quieres que incluyamos entrevistas con algún actor o tengamos más información, por favor ponnos aquí un comentario y si te gusta compártelo y dale like. Son Raguru Shurus, hasta luego.